mi ropa y mi alma ya retazos. No te puedo mentir que tuve hambre y mi alma vuelta a trizas. Ya no tengo la sonrisa que se dibujaba ayer. Gasté toda mi herencia en la basura. Ya no me acuerdo qué es un alma pura. Tengo llagas que duelen en el alma y perdí toda la calma. Ya no merezco tu amor, Padre, te pido perdón. ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado, tanto te herí, tú siempre me has amado. ¿Qué ves en mí? Casi olvidé tu nombre. Hoy vuelvo a ti. Tu amor nunca se esconde. Me revolqué en el barro de la muerte. Perdió mi corazón la dirección. Me convertí en lo que yo aborrecía. Tanta era mi hipocresía. Te traigo una petición: ser tu esclavo, mi Señor. Mi alma, Padre, está hecha un amasijo. No sé cómo me llamas, mi buen hijo. No temes que ensucie tus vestiduras. Tú me abrazas con ternura y me das tu bendición. Estoy en tu corazón. ¿Qué ves en mí? Si tanto te he fallado, tanto te herí, tú siempre me has amado. ¿Qué ves en mí? Casi olvidé tu nombre. Hoy vuelvo a ti. Tu amor nunca se esconde. Buen día, buen amanecer, que el Señor les bendiga. Espero que estén muy bien. Los domingos siempre es un día de alegría. Bueno, en el Señor todos los días deben ser días de alegría. Les doy las gracias por acompañarme en esta Santa Misa. Gracias por venir a celebrar conmigo. Gracias por su presencia. Allá donde están todos, vamos a celebrar con alegría. Los domingos, bueno, ya casi que no estoy poniendo intenciones en particular cada día, por la Iglesia, por el Papa, los obispos, las intenciones de todos los obispos, los sacerdotes. Oremos por nuestro párroco siempre, por todos los enfermos, por toda la situación de pandemia en el mundo y por tus realidades, por tus necesidades, por todo lo que ustedes traen a esta Eucaristía.
Bueno, hoy estoy hablando un poco mejor todavía, ahí vamos avanzando. Anoche fue una noche muy difícil, pero la superé, amanecí vivo y bien con fuerza, listo como para ir a la piscina. Entonces vamos a ver, al final hablamos de los proyectos que tenemos con la garganta. Le pido la recontra ultra master non plus ultra master, cantemos. Aquí se alaba al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alábenlo, alábenlo, alábenlo. Con la mano arriba, con la mano arriba, con la mano arriba, aquí se alaba al Señor. Alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos con una sonrisa, alaba al Señor, con mucha alegría y gozo, con mucha alegría y gozo, alabemos al Señor, con mucha alegría y gozo, alabemos al Señor, alegres y gozosos. Alzando los brazos, y aquí se alaba al Señor, con mucha alegría y gozo, aquí se alaba al Señor, con mucha alegría y gozo, alabemos al Señor, con mucha alegría y gozo, alabemos al Señor, alegres. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. La gracia, el amor, la paz de Jesucristo el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Vamos a hacer conciencia de lo que le hemos traído al Señor. Tristezas, cansancio, preocupaciones, pecados y debilidad, negligencia, esperanza, alegría, confianza. En silencio dile tú al Señor que le has traído este día. Y vamos a pedir perdón al Señor por nuestros pecados. Qué bonito que en familia se puedan acercar un momentito, recapitular la semana que han vivido, si ha faltado confianza, diálogo, si hubo un grito de más, un regaño inoportuno, una gratitud que no se dio, algo. Pedir perdón al otro. En casa me parece que es hermoso. Y también por todos los pecados, porque los pecados son la muestra de la influencia del enemigo en nuestra vida. Ese es el pecado. Es decirle sí a Satanás de alguna manera en nuestra vida. Así que vamos a pedir perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa,
santos, ustedes hermanos, interceden por mí ante Dios nuestro Señor. Y tú, Señor, Padre, lleno de amor, de misericordia, te pedimos que tengas misericordia de nosotros, que perdones nuestros pecados y nos lleves a la vida eterna. Amén. Vamos a cantar en gloria, glorificando a nuestro Señor, que es uno y trino. Gloria, 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 del nombre del Señor. Sientas como necesidad, nubes tienes las entrañas y el calor del corazón, buscando en tu recuerdo. Y ves el amor, gloria, gloria. El Espíritu Divino a la tierra Cristo envió, como viento huracanado, como fuego abrasador, septiforme don del cielo y consuelo en la aflicción, poder renovado. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. Gloria, gloria, aleluya. El nombre del Señor. Oremos. Concédenos, Señor Dios nuestro, adorarte de todo corazón y amar a todas las personas con afecto espiritual. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Les invito a sentarse y vamos a escuchar la palabra del Señor. Le quito la mascarilla al teléfono y le doy vuelta. Les daré un profeta y pondré mis palabras en su boca. Del libro del Deuteronomio. En aquellos días habló Moisés al pueblo diciendo: el Señor Dios hará surgir en medio de ustedes, entre sus hermanos, un profeta como yo. A él lo escucharán. Eso es lo que pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos en el monte Horeb. No queremos volver
a oír la voz del Señor nuestro Dios, ni volver a ver otra vez ese gran fuego, pues no queremos morir. El Señor me respondió: está bien lo que has dicho. Yo haré surgir en medio de sus hermanos un profeta como tú. Pondré mis palabras en su boca y él dirá lo que le mande yo. A quien no escuche las palabras que él pronuncie en mi nombre, yo le pediré cuentas. Pero el profeta que se atreva a decir en mi nombre lo que yo no le haya mandado, o hable en nombre de otros dioses, será reo de muerte. Palabra del Señor. Te alabamos, Señor. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan, lancemos vivas al Señor, aclamemos al Dios que nos salva, acerquémonos a Él, llenos de júbilo y démosle gracias. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Vengan y puestos de rodillas, adoremos y bendigamos al Señor que nos hizo, pues Él es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Él es nuestro pastor y nosotros sus ovejas. Señor, que no seamos sordos a tu voz. Hagámosle caso al Señor que nos dice: no endurezcan su corazón, como el día de la rebelión en el desierto, cuando sus padres dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Señor, que no seamos sordos a tu voz. La mujer soltera se preocupa de las cosas del Señor. De la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, yo quisiera que ustedes vivieran sin preocupaciones. El hombre soltero se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradarle. En cambio, el hombre casado se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposa. Y por eso tiene dividido el corazón. En la misma forma, la mujer que ya no tiene marido y la soltera se preocupan de las cosas del Señor y se pueden dedicar a Él en cuerpo y alma. Por el contrario, la mujer casada se preocupa de las cosas de esta vida y de cómo agradarle a su esposo. Les digo todo esto para bien de ustedes. Se lo digo no para ponerles una trampa, sino que para que puedan vivir constantemente y sin distracciones en presencia del Señor, tal como conviene. Palabra de Dios. te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Marcos, capítulo 1, del 21 al 28. Marcos 1, 21, 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar: ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó: cállate y sal de él. El espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban: ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar
hasta los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Les invito a sentarse. Bien. Les voy a pedir a todos, les pido a todos que saquen su Biblia. Seguramente todos han traído Biblia. En casa todos tienen Biblia. Disculpen, yo consumo jengibre para mi garganta, que funcione. Pero pido el Espíritu Santo sobre mí, que sea el Espíritu Santo quien me acompañe en este ratito de reflexión, que no sea lo que yo quiera decir, sino lo que Él quiere decir. Y les pido que en su Biblia se ubiquen en el Evangelio según San Marcos. Vamos a hacer un recorrido completo por todo el Evangelio de Marcos hoy. Nos ubicamos en el primer capítulo, desde el inicio de San Marcos. Anoche dormí casi nada, realmente, muy poco dormí. Y aproveché para orar y para escudriñar San Marcos. Me imagino que son los medicamentos. Me están dando mucho medicamento, quizás. Me da la impresión que eso fue lo que me impidió dormir. También algo de tos, pero sí me siento mejor. Escudriñé San Marcos. ¿Cuál fue el primer milagro que hizo Jesús? Eso es importante aclararlo. El primer milagro que hizo Jesús en el Evangelio según San Juan son las bodas de Caná. En el Evangelio de Marcos es el que hoy acabamos de proclamar. Es un exorcismo. En el Evangelio de San Marcos es un exorcismo. Y por ser el primer, porque no sé, hay un dicho, creo que lo he escuchado en Colombia, desde el desayuno se ve el hambre que se va a pasar en el día, dicen por ahí. O sea, uno desde el inicio ve cómo le va a ir. Si es el primer milagro, y podríamos tomar también el primer milagro de San Juan, de Jesús en San Juan, y sería hermoso ver las bodas de Caná. Lo llaman el milagro programático. Es como un discurso programático. Cuando escogen a un presidente, normalmente en su primer discurso es un discurso programático. Asimismo pasa con un papa. Se dice que la primera encíclica de un papa es una encíclica programática. Ella dice más o menos de lo que va a tratar el papa durante su pontificado, igual los presidentes. Los evangelistas, el primer milagro es un milagro programático. ¿Qué es lo que quiere decir? Que viendo ese milagro, uno se va a dar cuenta en ese evangelio qué es lo que va a tratar el Señor, cuál va a ser como el centro o el meollo de su manera de salvar en ese evangelio. Ahí les voy a dar un salto, pero después vamos a volver al inicio. En Marcos 16:15, a mí me gustaría mucho, yo estoy medio enredado acá, pero no importa, yo me las arreglo. Me gustaría mucho que me tengan paciencia, aunque yo me enrede un poco con la Biblia, pero me parece que todo lo que dice la palabra del Señor es tan importante y así nos vamos enamorando cada día más de ella. En Marcos... No es esa. Puse mal el texto. El texto, y si alguien me ayuda, ¿dónde será que dice? No ha venido, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y ser rescate para todos, para muchos. ¿Dónde es que dice eso? Porque yo anoté mal. Si no se apuran en decirme, yo les voy a ganar. Aquí está, les gané. Es Marcos 10:45. Marcos 10:45 dice: tampoco el Hijo del Hombre ha venido a ser servido, sino a servir, y escuchen esto, y a dar su vida como rescate de muchos. En el recorrido que yo hice por el Evangelio de Marcos anoche,
puede otro sacerdote decir una cosa distinta. Pero a mí me parece que en este versículo, Marcos 10:45, se resume el centro de San Marcos. Yo no he venido, el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida por rescate. En rescate. ¿Pero en rescate de qué? ¿En rescate de la pandemia? ¿En rescate de la depresión? Bueno, en todo eso. Hay veces que creemos, y mucha gente, los católicos paganos normalmente, ya con la diferencia, un católico pagano y un católico practicante, un católico buscador. El pagano es que nunca la Biblia, nunca los sacramentos, o de vez en cuando por si acaso, dice yo soy católico, pero eso basta. Pero que no es un buscador de la palabra, un buscador de la verdad. Ese es un católico pagano. El otro es un buscador, busca la palabra, lee qué escribió el Papa, lee lo que el Papa... Ese es un buscador. Entonces, muchas veces creemos, a ver, es que Cristo vino a hacer milagros. Por eso hay gente que dice, si Dios existe, ¿por qué no me hace este milagro? Hay gente que cree que vino Jesús a hacer milagros. Hizo milagros y los sigue haciendo, pero no es el fundamento. Incluso cuando él hacía milagros, por ejemplo, el milagro de la multiplicación de los panes, ¿qué hizo después? Huyó, porque lo querían nombrar rey. Y por allá cuando lo persiguen mucho, él dice, ustedes me buscan solo por su barriga, busquen lo que es perecedero, lo que no es perecedero, busquen el pan que les lleva a la vida eterna. Entonces lo que él dice es, no me busquen por los milagros. Entonces eso es lo que nos dice el Evangelio, lo que estoy queriendo decir. Es que Jesús es un maestro de vida moral frustrada. Hay mucha gente que dice eso, es un maestro de vida moral. Habló de vida moral y nos habla la palabra de vida moral, pero aquí nos dice que Él vino a rescatarnos. Si Cristo llega a tu vida, Cristo llega a rescatarte. ¿Pero a rescatarte de qué? Y este es un tema que nos gusta mucho y también quizás por eso me desvelé anoche, pero tengo que predicar. Y lo voy a decir con nombre claro, de Satanás. A rescatarte de Satanás. El evangelista Marcos, y eso lo vamos a ir viendo ahora, ve que el mundo, incluso San Pablo ve mucho eso, pero de manera especial Marcos ve que el mundo, pero no solo hombres, mujeres, sino la creación misma, está bajo el poder de Satanás. Pasando a San Pablo dice que la creación gime dolores de parto. Así lo ve Pablo, pero ahora nos ocupa mucho más Marcos. Entonces, Cristo ha venido a rescatarme, Cristo ha venido a liberarme. ¿De quién? De Satanás. Pero ¿cómo se muestra en la vida práctica de Satanás? En el pecado. Intentando hacer que lo que es malo, que lo que es muerte, que lo que es oscuridad, que lo que es mentira, Satanás quiere que eso se convierta en las mentes de los hombres en verdad. Y díganme ustedes si no es un hecho lo que vemos, una cosa asombrosa. Estos días celebré en mi corazón que en Polonia se prohibió el aborto prácticamente se prohibió el aborto. Y están acabando con Polonia, manifestaciones. Y entonces las mujeres polacas salían a decir, ¿por qué no toman el ejemplo de Argentina? Allá sí podemos hacer con nuestro cuerpo lo que nos dé la gana, allá sí pueden ser asesinas las mamás. Díganme si eso no es del diablo, díganme si eso no es del diablo. Que una madre festeje porque le permitan asesinar a su hijo en su vientre. Díganme si eso no es Satanás. Y si no es Satanás, díganme quién es. Bueno, con esa idea entonces, de que en Marcos nos vamos a dar cuenta que ese es el centro. El Señor vino a rescatarnos de Satanás y Satanás y la obra de él se muestra en el enemigo. San Pablo dice, palabras más, palabras menos, ¿por qué será que dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero? ¿Por qué será que dejo de hacer el bien que quiero y hago el mal que no quiero?
Es porque, ¿tú sabes por qué a veces te da por destruir a una persona con tu lengua? ¿Con el chisme? Es obra de Satanás. Recuerdo mucho a Felipe Neri, que a los chicos les pegaba. Y ellos decían, ¿por qué me pegas? No te pegué a ti, es a Satanás que está obrando en ti. En ti obra el Señor abundantemente. Entonces, el pecado, cuando nosotros, por decir, hablemos, la infidelidad, ¿acaso no es el enemigo que se pone minifalda y te dice, o sea, tantas cosas, el licor y todas las demás cosas que hacemos? Es el enemigo. Hoy empezamos con el milagro de Jesús en Cafarnaúm. Mira, llega a Cafarnaúm Jesús y enseguida lo que hace es un exorcismo. Es un exorcismo. Entonces el Señor, los demonios vienen y le dicen, has venido a destruirnos, sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús entonces le conminó, cállate y sal de él. El espíritu inmundo lo agitó. O sea, el enemigo no sale con facilidad. El pecado que hay en nuestra vida no sale con facilidad. El vicio que hay no sale con facilidad. ¿Quién dijo que va a ser fácil destruir toda la muerte que hay en el mundo? El enemigo lo conminó, dice, y empezó. A ver qué dice, sé quién es antes de Jesús. Entonces Jesús le conminó, cállate y sal de él. Y el espíritu inmundo lo agitó violentamente, dio un fuerte grito. O sea, no se va con facilidad, pero se va, salió. En nombre de Cristo se fue. Yo hago esta aclaración. Ya lo he dicho muchas veces, yo no hago exorcismos. Cada arquidiócesis, el obispo nombra una persona encargada para eso. En cada arquidiócesis hay uno. Nombrado por el obispo, no soy yo y no tengo la santidad necesaria para hacerlo. Pero yo siempre he dicho, tengan presente esto, que sí lo digo. No es que todo lo malo que a mí me pasa, hay gente que viene, es que padre, no me va bien en nada. Es que el diablo me tiene poseído, tengan cuidado. En eso hay muchísimo de sugestión, en eso hay muchísimo de mental, en eso hay muchísimo psicológico. Pero que yo diga eso no quiere decir que el enemigo no va tomando posesión poco a poco. Incluso lo hace por medio de nuestros antepasados, por pecados que se heredan, pecados como el aborto, lo heredan tus hijos. La brujería lo heredan tus hijos, los chamanes lo heredan tus hijos, los adivinos, los horóscopos, todos eso, la infidelidad, son pecados que se vienen en herencia, y otros cuantos. Entonces el enemigo existe, sí existe, pero que todo lo que creemos que es, no hay que darle gloria tampoco. Porque es lo que él quiere, que nosotros hablemos mucho de él. No me gusta hablar mucho de él, pero el Evangelio hoy me lleva a eso. Continuemos en el Evangelio. Dicen numerosas curaciones. Al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron a todos los que se encontraban mal y a los endemoniados. Marco tiene eso por toda parte. Estoy en el orden. Esto es Marcos 1, versículo 32, les llevaron a los endemoniados. Y dice enseguida, versículo 34, expulsó a muchos demonios. ¿Ven? Es un tema constante en Marcos. Expulsó a muchos demonios. Marcos 2, versículo 5. Curación de un paralítico. Este debe ser el paralítico que le pasaron por el techo. Y Jesús, los llevan paralítico y Jesús le dice estas palabras: hijo, tus pecados te quedan perdonados. Pero a él no los llevaron a que se confesara, a él los llevaron a ser sanado. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor en el Evangelio? Que muchas de nuestras enfermedades físicas vienen como raíz del pecado en nuestra vida. ¿Por qué será que yo vivo así? ¿Por qué será? No falta y no quiere que me diga, por eso de trasnoche, padre, por pecador. Capaz que así sea. O sea, el pecado, ¿qué es lo que está diciendo aquí el Señor? Hasta las enfermedades, en Marcos las vemos como algo que viene del enemigo. Es verdad. Yo tengo una historia, una gran amiga mía, de hace años, cuando yo era joven y guapo. Ella
tenía un hombre viejo, mucho más viejo que ella, y él una vez me dice, recuerdo el nombre y la cara, pero no lo voy a decir, y él ya debió morir. Él me dice, ¿por qué será que yo no duermo nunca? Y tengo dolores y todo. Y la mujer me dice, claro, ¿cómo va a dormir este sinvergüenza? Solo yo le conozco 6 asesinatos. 6. Claro, el pecado, y no solo una vida doble de infidelidad, de pecado, no da paz en el corazón. Además es el enemigo que va entrando en nuestro corazón. Si seguimos en el capítulo 2, en el versículo por acá 17 por ahí más o menos, la comida con los pecadores. Dice el Señor, no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Sigue hablando el Señor del rescate de los que por el pecado estamos en las garras del enemigo. Capítulo 3, versículo 11, dice, es la muchedumbre que sigue a Jesús. Solo voy a leer el versículo 11 donde da testimonio de lo que estoy diciendo. Dice, y los espíritus inmundos, al verlo, se arrojaban a sus pies y gritaban, tú eres el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que está demostrando el Evangelio? Que todos los espíritus del mal y que el demonio se arrodillan a Satanás, porque él tiene poder. Él ha venido a liberarnos del poder de Satanás. Continuamos capítulo 3, por aquí en el versículo 14. Dios, esto me encanta, porque eso va también para ustedes y para mí. Dios creó a un grupo, a los 12, yo estoy en la Biblia de Jerusalén, a los 12, para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar con poder de expulsar a los demonios. O sea que no solo el Señor tiene ese poder, sino que nos da a nosotros ese poder que obra en nosotros. Pero esta mañana yo pensaba, lo que pasa es que nosotros cuando oramos, no oramos con fe, a nosotros nos falta la fe. Me quedo asombrado cuando entra después de la muerte del Señor, al tiempo, muerte y resurrección del Señor, entran Pedro y Juan al templo y hay un paralítico. Dicen que uno de ellos echó la mano al bolsillo a ver si había una moneda para darle y dice, no tengo ni oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, en nombre de Cristo, levántate y camina. Hombre, tuvo fe. Menos mal no tenía una moneda. Donde tenga una moneda, ahí le cuesta la sanación a ese pobre paralítico, una moneda. Y no hay sanación. Nos falta fe. El Señor obra en nosotros. Ahí dice que nos llamó a sus discípulos, estamos hablando de manera especial de ellos, pero desde el bautismo todos nosotros estábamos llamados. Yo sé que el enemigo tiene más fuerza y más poder que tú y que yo, pero no más que Cristo. Y Él es el que actúa en nuestra vida. En la tempestad calmada, ¿por qué tomo la tempestad calmada? Porque el Señor usa las palabras que se usan para el exorcismo. Porque incluso Él ve que el enemigo tiene hasta posesión de la creación. Dice, después de toda la tempestad calmada, dice, increpó al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Eso es el trato que le daba a los espíritus del mal, calla, enmudece. El endemoniado de Gerasa, no voy a hacer demasiada alusión, es el de la piara de cerdos, que era un hombre que vivía en las tumbas, era muerto en vida, vivía en las tumbas porque tenía una legión de demonios en su cuerpo, y el Señor va y le vence. Pero claro, ese episodio nos da un detalle importante. Los vecinos de aquel endemoniado, cuando vieron lo que había hecho Jesús, que le dicen, vete de aquí, no te queremos aquí. Ve tú donde una persona que sea tremendamente pecadora, de esos que son unos sinvergüenzas, y empieza a hablarle de Cristo, a ver si no se empieza a revolcar. Y no necesariamente porque empezó a actuar el enemigo, bueno, sí, empezó a actuar. A mí no me hable de eso, para que la iglesia, casi siempre, la gente que tiene muchísima carga del poder del mal en sí, reniega contra el mal, contra el bien. Entonces, en ese endemoniado de Gerasa, la gente quiere que se aleje Jesús. ¿Quién dijo que el demonio es amigable? El demonio, el diablo no es amigable. Él no se va a querer ir.
Incluso el Señor nos dice que Él se puede ir y cuando la casa esté limpia, va a querer volver con muchos otros. Por eso es que cuando nos arrepentimos de los pecados, cuando nos confesamos, que es el mayor exorcismo que hay, ¿qué es lo que hay que hacer después? Llena tu vida de Dios, llena el espacio de tu vida de Dios. Es que quiero dejar este vicio, quiero dejarte este pecado, confiesa tu pecado y después empieza a orar constantemente. Señor, ten misericordia de mí. Señor, ten misericordia de mí. Una oración constante para cerrar las puertas al enemigo. Vuelvo y repito. La misión de los 12, estoy en el capítulo 6, versículo 7. Llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles poder sobre los espíritus inmundos. Una vez más, somos poquitos los católicos, pero somos con Cristo, porque somos poquitos no nos puede asustar todo lo que pasa en el mundo como obra de Satanás, porque Él está con nosotros. No nos puede asombrar lo que pasa en nuestra familia, porque es el Señor quien obra en nosotros y nos envía con poder contra los espíritus inmundos. Una casa, ay, que escucho estas cosas, que pasa esto, que pasa lo otro, hermoso si puede ir el sacerdote, estamos en pandemia, ni lo inviten porque no va. Hay normas también, no solo por cuidar la vida, sino por cuidar a los otros. En nombre de Cristo, si puedes llevar agüita, que el sacerdote bendiga, o si no con tus oraciones. Esta casa es de Cristo. Cuando venga el enemigo en forma de pecado, de insulto, de chamanes, de brujería, de todas esas cosas, alguien debe haber en casa que sea capaz de escuchar al Señor y reavivar el espíritu que ha recibido en el bautismo y en la confirmación y decirle al enemigo con el poder de Cristo: mi casa no te pertenece. Mi casa y mi familia y mi vida le pertenecen a Cristo porque la ha comprado a precio de sangre. El Señor nos envía insistentemente. Por ahí en el capítulo 7, versículo 29, si lo están siguiendo, dice: por eso que acabas de decir, puedes irte. Voy a ver qué es lo que estoy leyendo, capaz subrayé otra cosa. Ah, ya. Sí, es la oración sobre la hija de la Sirofenicia. De la Sirofenicia tenía un espíritu. Y el Señor le dice, después de curar a la hija, dice: por eso que acabas de decir, puedes irte, el demonio ha salido de tu hija. Podemos seguir leyendo muchas cosas en San Marcos, pero les estoy demostrando que en San Marcos el centro es eso. El Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida como rescate de muchos. Y si terminamos el Evangelio de Marcos, ese era el último que yo decía, termina en Marcos 16, que es también el envío de los discípulos. Ese no lo tengo rayado, pero por aquí tiene que decir en alguna parte. Dice: estos son los signos que acompañarán a los que crean en mi nombre. Expulsarán demonios. O sea, no se salen los demonios. Expulsarán demonios, hablarán en lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos y aunque beban veneno no les hará daño. Y siguen por ahí. Y es lo último, estoy leyendo los últimos versículos del Evangelio de San Marcos. Les he demostrado más o menos rápidamente que en el Evangelio de San Marcos lo que nos quiere decir el Señor es que Él ha venido a rescatarnos. Pero para que nosotros nos dejemos rescatar, recuerdo una vez, yo he contado mucho esa historia, yo era un muchachito, no sé, un niño, no sé cuántos años tenía, iba con Beatriz, mi amiga, y ella tenía un enamorado grandote, así, militar, ¿verdad? Militar, pues estaba de civil, así, con su traje civil. Cuando vemos un hombre también grandote golpeando a su mujer en el suelo, ¡pa, pa, pa! La mujer ya sangraba en el suelo. Viene el militar y se quita su traje de civil, ya pues se descubrió que tenía traje militar, y domina al hombre para que no matara a la mujer, lo domina. La mujer chiquitita se sale toda ensangrentada así, se quita su zapato de tacón y agarra con el zapato de tacón al militar por la cabeza. ¡Suelte a mi marido sin vergüenza!
sea, para uno liberarse del diablo tiene que querer ser liberado. Hay gente que se queja todo el tiempo de lo que le pasa, teniendo la solución y no la da. O sea, el Señor dice, yo he venido a liberarte, pero tienes que ser consciente que hay un texto, Efesios 6:12. Si alguien encuentra a Efesios 6:12, dice más o menos de la siguiente manera, es San Pablo: nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades, contra los poderes de este mundo de las tinieblas. Es que nosotros no estamos luchando contra líderes del mundo, humanos, contra presidentes, contra... ellos son instrumentos del diablo, son instrumentos de Satanás, literal. Es raro y medio extraño hablar de eso, pero es verdad. Entonces dice San Pablo eso: nuestra lucha no es en contra de sangre y carne, sino contra principados y potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas. Es el diablo que actúa en el otro. Pero entonces, para nosotros aceptar la liberación de Cristo, necesitamos aceptar primero que el enemigo tiene poder y que muchas de las cosas que están pasando en el mundo en cuanto a la maldad, en cuanto a la guerra, la gente que se muere de hambre, la injusticia, ricos que son más ricos cada día, pobres que son más pobres, millones de niños que son asesinados en el vientre de su madre, el hogar como Dios lo ha constituido que está queriendo ser destruido. ¿Quién pone eso en el corazón? Es el enemigo. Pero la confianza principal es que Cristo ha venido a rescatarnos y que no hay poder que le venza, porque Él en la cruz ha vencido todo poder. Aunque todo esté bajo el dominio del mal, Cristo vino a eso. ¿Qué es el Apocalipsis? Cuando leemos deberíamos estudiar mucho más el Apocalipsis. En el Apocalipsis nos muestra que hay una guerra cósmica entre el bien y el mal. Eso es lo que muestra. Es la lucha entre el bien y el mal. ¿Y acaso ustedes no perciben eso? ¿Qué es lo que vivimos en nuestra vida? Una lucha entre el bien y el mal. Yo tengo que pelar mis rodillas y mi garganta. Estoy orando al Señor que me ayude cómo hacerlo, porque como poco a poco le hemos ido quitando a este barrio, a las garras de Satanás, de tantas cosas que habían, ahora está atacando por la división política, con intereses políticos, con partidismos, peor aún. Algo me debe ayudar el Señor a ver qué podemos hacer para que ese desgraciado Satanás se vaya de los corazones de mi gente preciosa de aquí, que les está acabando con la desunión, con la guerra y con la violencia. Me tocará curar el pecho de este mal que tengo para poderle poner el pecho a esa realidad en este barrio, de una manera neutral, sabiendo que es Satanás que está actuando en división. Divide y vencerás. Es un arma del enemigo. Que el Señor nos socorra, porque eso pasa en tantas partes. Y termino diciendo lo siguiente. Hablemos de la autoridad aquí presente, en el Señor y en su palabra. Autoridad empieza con una expresión: autor. Autor. Dice, termina el Evangelio diciendo que se asombraban porque Jesús hablaba no con la autoridad, aunque también habla con la autoridad, pero habla con la autoridad. O sea, ellos hablaban de cosas ya dichas así de otros. Él hablaba con autoridad. ¿Por qué hablaba con autoridad? Eso viene de autor. Me encanta eso. Estuve buscando y en la Real Academia de la Lengua Española no aparece, no lo encontré. Pero autoridad viene de autor. Mira, ¿sabes por qué el Señor tiene autoridad sobre ti? Porque Él puede liberarte, porque Él es tu autor, porque en tu vida se está cumpliendo su sueño,
Dice San Pablo, no sé en qué parte, que tú eres una carta de Dios. El Señor es tu autor. Él te conoce. Salmo 138. Apenas me tejía yo en el vientre de mi madre y ahí estabas tú. En toda parte estás tú. Tú eres un sueño de Dios. Tú crees que el Señor va a estar en paz hasta no cumplir eso de liberarte, como lo decíamos en San Marcos. Porque eres su obra, eres su sueño. No eres uno en medio de 8,000 millones. Acuérdate de la oveja perdida. Eran 100 ovejas allá en el aprisco. Eran 100 ovejas y se va una y él se va por una. Aunque los compañeros pastores le pudieran decir, no seas tonto, era la casquisuelta, la que no sirve. Caso perdido, déjala que se va a volver a perder. Él se fue a buscarla porque era su oveja. Porque Él te ama a ti y a mí con el amor que se ama a un hijo único. Como si Él tuviese solo un hijo y fueses tú. Y es por eso que yo he dicho que si Él tuviese que volver a ir a la cruz por ti, lo haría. Él no descansa hasta agarrarte de las garras del mal que es el pecado. A veces vemos que el mundo está sucumbiendo a las garras, pero no perdemos la esperanza, porque nuestra fe y nuestra confianza está puesta en Él. Él es tu autor. Hay un pasaje que seguramente yo lo forzo para entenderlo así. Incluso estuve buscando algunos textos donde habla en la Biblia que Jesús descendió al Sheol o descendió a los infiernos y todo eso. Yo lo interpreto quizás a mi antojo romántico, que después de que Cristo resucitó, dice nuestro credo que descendió a los infiernos. Habrá muchas razones para que descendió a los infiernos, pero yo lo que digo es que Él fue porque Él venció la muerte, venció a Satanás en la cruz, venció lo que ningún ser humano había podido vencer. Y entonces descendió allá, lo digo de esta manera, insisto, aunque no sea teológico, y mira con ira, pero como un triunfador mira a Satanás, y le dice: devuélveme a aquellos que me estaban esperando porque me pertenecen. Son míos. Los he comprado a precio de sangre. Ese hijo que está en las calles, ese hijo, aún en lo malo que sea, aunque parezca un desechado, un desgraciado, es un hijo de Dios en el cual Él está trabajando. Si Juan Carlos me regala una de sus obras de arte en la pintura y a mí se me riega un poco de café, yo no se lo voy a llevar a un técnico de relojes para que lo arregle. Yo se lo llevo donde el autor, para que lo arregle, para que lo restaure. Él es mi autor. Él es quien puede restaurar mi vida. ¿Quién puede restaurar este planeta en el caos que está? Solo Cristo, solo el Señor. Démosle el poder a Él. Mejor dicho, el poder ya lo tiene, pero démosle el poder sobre nuestra vida, porque Él llama a la puerta. Él no la patea y no la tumba. El poder de nuestra familia, el poder de nuestra comunidad. ¿Cuántas veces he desafiado yo aquí al enemigo? ¿Cuántas veces? Y lo seguiré haciendo. Pero no solo eso, sino no nos olvidemos que el Señor dice que ustedes son la luz del mundo. Cuando el Señor nos envía con poder también. Entonces no nos dé miedo, en nombre de Cristo, en nuestra familia, en nuestro hogar, reclamar al enemigo todo lo que le pertenece al Señor. Yo no soy del enemigo. Yo no nací para el pecado. Yo nací para ser como el Señor, para ser libre. Me ha liberado el Señor, dice la palabra. En nombre del Señor Jesucristo, recibamos la libertad. Que en nombre del Señor Jesucristo se vaya el enemigo de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestro mundo. Amado Señor, confiamos en ti. Entra en nuestro corazón, entra en cada hogar, ven y toma posesión de la iglesia. También tan frágil, tan débil, pero eres tú obrando en ella.
Envía el Espíritu Santo, pedimos la intercesión de la Iglesia. Por cada lugar, por cada ciudad, por nuestro barrio donde Vélez, Señor. Para que vengas y tomes posesión, que huya Satanás con su espíritu de división, de discordia. Ven, Señor, y llena nuestros corazones, también a veces tan inundados de pecado, de tantos dolores, de tanta maldad, tanta gente festejando la muerte, tanta gente que se alegra con el mal, tantos que están pensando y planificando la muerte. Ayúdanos, Señor, a otros a pensar y planificar la vida, a defenderla con fuerza. Ayúdanos, Señor, a tener más fe, a confiar en ti, que somos tus dueños, tú eres nuestro autor. Por eso te damos la autoridad en nuestra vida, en nuestras familias. Y en nombre del Señor Jesucristo renunciamos a Satanás, a todas sus obras y al pecado que es sobre nosotros y que nos aleja. Amado Señor Jesucristo, por eso querías liberarnos, por eso viniste a rescatarnos, porque hemos estado en las garras del pecado y de la mentira. Que sea una libertad para el mundo. Bendice a la Iglesia, bendice al Papa, a los obispos, bendícenos a los sacerdotes y a todos los bautizados. Que con radicalidad te sigamos, amado Señor, hasta el final. Y demos testimonio que con nuestra palabra se ahuyente el enemigo, porque eres tú en medio de nosotros. Bendice cada hogar, bendice cada familia, Señor. Bendice a aquellos que están en malos caminos, en doble vida, en pecado. Tú los conoces en este momento, aquellos que están luchando por ser liberados de un pecado y no lo logran. Aquellos que todavía no les da la conciencia porque están atrapados de la mentira de Satanás. Trae la verdad a su corazón y hazlo tú, Señor. Tú eres el autor de todos. Ven y levanta. Ven y libera, amado Señor, Dios de poder. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cada uno en su corazoncito lleve esta lectura, lleve este mensaje y dígale algo al Señor. Mientras yo le pongo un tapabocas al celular para que no se recaliente. Yo no puedo cantar duro, pero ayúdenme a cantar fuerte, eso sí, por favor. Cristo rompe las cadenas, Cristo rompe las cadenas del pecado, Cristo rompe las cadenas y nos da libertad. ¿Cómo es posible yo vivir sin mi Jesús? Si el fundamento de mi vida eres tú. Tú me libraste del pecado y de la muerte. ¿Cómo es posible sin mi Jesús? Cristo rompe las cadenas. Cristo rompe las cadenas del pecado. Y nos da su libertad. ¿A quién iré? ¿A quién iré? ¿A quién iré sino a Jesús? Él mi vida me transformó. ¿A quién iré sino a Jesús? Cristo rompe las cadenas,
Cristo rompe las cadenas del pecado. Cristo rompe las cadenas y nos da su libertad. Y digamos con confianza: creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, concebido, nació de Santa María Virgen, padeció, fue crucificado, muerto, sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados y la vida eterna. Vamos a poner intenciones. Yo voy a decir algunas intenciones y ustedes van a responder, pero con ganas. Ten misericordia, Señor. Por los hogares que están queriéndose destruir. Ten misericordia, Señor. Por los hogares donde hay vicio, insultos, maldad. Ten misericordia, Señor. Por los miembros de la familia que son una barrera para que Cristo entre a los hogares. Ten misericordia, Señor. Por todos los que están planificando la muerte de distintas maneras, en la eutanasia, en el aborto. Ten misericordia, Señor, por los políticos, para que tú les cambies el corazón, Señor, y vengan a traer la verdad, la justicia, el bien y la vida. Ten misericordia por los votantes, de manera especial en el Ecuador, para que primero lean, investiguen y voten por aquellos que defiendan la vida, que defiendan el hogar, que no se han dejado poseer por Satanás, acercando la muerte y el aborto, para que nuestra mente sea menos bruta y no escogemos tanto. Ten misericordia, Señor, por la Iglesia, para que demos testimonio de verdad, de justicia. Ten misericordia por los jóvenes que están siendo tan atacados por el enemigo en el mundo, para que tú, Señor, seas su autor y que ellos lo acepten. Ten misericordia, Señor. Por esta, mi comunidad de Otón de Vélez, en este momento atacada por Satanás, por la división, por la violencia, por los insultos, por los intereses personales y partidistas, por la violencia que se da en este lugar. Ten misericordia por la familia Osana, para que haya algunos mártires que den la vida en nombre de Cristo. Ten misericordia, Señor, por los enfermos de coronavirus, a veces sin medicamentos, muriéndose solitos. Ten misericordia, Señor, por los que los cuidan, Señor. Dales tú la fuerza y el ánimo. Ten misericordia, Señor. Pon en silencio tus intenciones. Amado Señor, tú conoces nuestras necesidades, todo lo que hay en nuestro corazón. Te pido, Señor, que escuches, bueno como eres tú, y que tengas misericordia de todos nosotros y nos des aquello que tú sabes que necesitamos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Vamos ahora a ofrecer todas estas realidades en el pan y en el vino en el altar. Bendito sea Señor, Dios del universo, por este pan, por este vino, fruto de la tierra, de trabajo de las mujeres. Lo recibimos de tu generosidad. Será para nosotros pan de vida y de vida y salvación.
para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la gloria de su nombre, para la salvación de toda su santa iglesia. Así sea. Acepta complacido, Señor, la ofrenda de nuestro humilde servicio que depositamos sobre tu altar y conviértela en sacramento de nuestra redención. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro, porque Él, con su nacimiento, restauró nuestra naturaleza caída, con su muerte destruyó nuestro pecado, al resucitar nos dio nueva vida, y en su ascensión al Padre nos abrió el camino de tu reino. Por eso con los ángeles y los santos te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Señor, toda la tierra está llena de ti. Hosana, Hosana. Santo es mi Dios, bendito aquel que viene en nombre del Señor. Hosana, Hosana. Santo es mi Dios, santo es mi Dios. Santo eres en verdad y digno de gloria, Dios que amas a tus hijos, que siempre estás con nosotros en el camino de la vida. Bendito es en verdad tu Hijo que está presente en medio de nosotros cuando somos congregados por su amor. Como hizo en otro tiempo con sus discípulos, nos explica las Escrituras y parte para nosotros el pan. Por eso te rogamos, Padre misericordioso, que envíes tu Espíritu Santo para que santifique estos dones de pan y de vino, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, la víspera de su pasión, en la noche de la última cena, tomó pan, dándote gracias, lo partió, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen, coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen, beban todos de él, porque es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes, por muchos, para el perdón de los pecados. Y les dijo: hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, Señor mío y Dios mío. A Jesús el Señor, al Cordero de Dios, al nombre sobre todo nombre, a Jesús el Señor, al Cordero
sobre todo. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, honramos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre Santo, al celebrar el memorial de Cristo, tu Hijo, nuestro Salvador, al que condujiste por su pasión y muerte en cruz, a la gloria de la resurrección, y lo sentaste a tu derecha, anunciamos la obra de tu amor hasta que Él venga. Te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de bendición. Mira con bondad la ofrenda de tu Iglesia, en la que se hace presente el sacrificio pascual de Cristo que se nos ha confiado. Concédenos por la fuerza del Espíritu de tu amor, ser contados ahora y por siempre entre el número de los miembros de tu Hijo, cuyo cuerpo y sangre comulgamos. Lleva a tu Iglesia, Señor, a la perfección en la fe y en el amor. Con nuestro Papa Francisco. Bendice, Señor, a todos los obispos, sacerdotes. Bendice a nuestro párroco. Dales sabiduría y santidad. Te pido, Señor, por la familia Osana y todos sus servidores, los Pustini. Te pido, Señor, por mi arzobispo Alfredo José, Monseñor David, Danilo, por todos los que cuidan de tu pueblo. Llévanos a la perfección en el amor. Abre nuestros ojos para que conozcamos las necesidades de los hermanos. Inspíranos las palabras y las obras para confortar a los que están cansados y agobiados. Haz que los sirvamos con sinceridad, siguiendo el ejemplo y el mandato de Cristo. Que tu Iglesia sea un vivo testimonio de verdad y libertad, de paz y justicia, para que todos se animen con una nueva esperanza. Acuérdate de nuestros hermanos y hermanas que se han dormido en la esperanza de la resurrección. Superan los 2 millones, no es verdad, los 2 millones que han logrado inscribir. De eso hay de largo los que se están muriendo. Hay tantísimos, tanta gente cercana. Oremos por ellos. Admíteles a contemplar la luz de tu rostro. Dale la plenitud de la vida en la resurrección. Terminada nuestra peregrinación por este mundo, concédenos también llegar a la morada eterna, donde viviremos siempre contigo, con Santa María, la Virgen Madre de Dios, con San José, los apóstoles, los mártires, y en comunión con todos los santos. Te alabaremos y te glorificaremos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, los que son familia, los que están en casa, se pueden unir para que oremos juntos. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos, Señor, de todo mal. Concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado, protegidos de toda maldad, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, tú dijiste a los apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No mires nuestros pecados, mira nuestra fe. Conforme a tu palabra, concédenos paz y unidad. Tú que vives, tú que reinas, por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con ustedes. Como hermanos, como hermanas, démonos un saludo fraternal de paz. Que el Señor les bendiga y les acompañe, les apapache. Un abrazo grande para ti y para tu familia. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios,
que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es Jesucristo, el Cordero de Dios. Él quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados al banquete del Señor. Señor amado, te necesitamos. Somos tuyos, te pertenecemos. Ayúdanos a ser radicales. Para eso necesitamos recibirte. Pero hay muchos que no pueden hacerlo sacramentalmente. Te pedimos, Señor, que vengas espiritualmente a cada corazón y nunca permitas que nos separemos de ti. El cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Para comulgar vamos a poner la mano izquierda sobre la derecha y cuando ya esté el Santísimo en nuestra mano nos retiramos un poco la mascarilla y con la derecha comulgamos. Después de comulgar nos chupamos los deditos y también la mano, pidiendo que no quede ninguna partícula de nuestro Señor en la mano para que no se caiga. Tengo todo, te tengo a ti, dueño y rey del universo. ¿Cómo puede ser posible que busques mi amor? Tú tan grande y yo pequeño, y te fijas en mí. ¿Cómo no te voy a adorar? De rodillas yo te pido que el día cuando me llames sea como para mirarte a los ojos y poderte decir que cómo no te voy a adorar. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti.
Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino, ya no falta nada, lo tengo todo, te tengo a ti. Ya no falta nada, te tengo a ti, te tengo a ti. Oremos. Alimentados por los dones de nuestra redención, te pedimos, Señor, que este auxilio de salvación nos haga crecer siempre en la fe verdadera. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hay que darles una información al final. Pero antes de eso, no nos olvidemos. Somos de Cristo. Él ha venido a rescatarnos. Y pertenecemos a Él, no al pecado ni a la maldad. Él ha venido a quitarnos, a arrancarnos de las garras del enemigo. Intenta, dale un pedazo de carne a un perro furioso y después intenta quitárselo por las buenas. No se puede, ¿verdad? Entonces, ahí está el Señor, que es mucho más fuerte que cualquier perro rabioso. Antes de la bendición final, la decisión que se ha tomado con respecto al problema de mi garganta, aunque bien vemos que está mejorando poco a poco, pero creo que es una cosa clara que ha ocurrido y no es la primera vez, que es un cansancio por el exceso de uso. Yo llevo casi 7 años, día a día, grave, encuentros virtuales con Osana de un país, con otro, con ministerios, aparte de lo que va ocurriendo en el día a día. Y parece que la garganta ya sacó la mano y ha reclamado y ha pedido descanso. Es doloroso porque casi 7 años yo no he dejado de grabar, a lo menos, ¿no? Grabar. Entonces la decisión que se ha tomado es que hay que tener un descanso en la garganta. He visto casos, yo recuerdo mucho al padre Ríos, que por una lesión de la garganta, un tremendo predicador, murió de cáncer. Entonces yo pienso que a tiempo hay que darle un poquito de descanso a que es mi herramienta de trabajo. Ganamos el pan con el sudor de mi garganta y de mi lengua, y ganamos hijos para Dios también con el sudor de mi garganta y de mi lengua. Así que hemos decidido hacer un descanso. Debería ser largo, pero pues el celo por tu casa me devora. Entonces el Espíritu Santo y yo, con otras ayuditas, hemos decidido que durante esta semana, esta semana voy a usar lo menos que pueda la garganta. Pensaba decirles que 40 días desaparecía, pero no soy capaz. Entonces vamos a hacer lo siguiente, si ustedes están de acuerdo. Nos encontramos para la misa de domingo. El domingo me habían dicho que 7 días, pero yo quiero alargarlo un poco más. El favor que me pidieron fue que fueran 7 días, el consejo. Entonces yo quiero alargarlo un poco más, que sean 8 hasta el domingo, pero no en semana ni nada, ¿ya? Y los audios, se van a usar los audios que ya están de otros años que tienen estos mismos textos. O sea que no va a faltar el audio de la mañana y de la noche. Disculpan los del consejo que me alargué un poco de lo que ellos me pidieron, pero creo que es bueno hasta el domingo. Y no, quizás domingo, ya vemos lo que el Señor vaya diciendo. Entonces eso, los audios van a llegar desde mañana, llegan audios, por eso no se extrañen, porque es una voz más joven y demás, y de pronto hable cosas que ahora ya son extemporáneas, pero recibirán los mensajes para que sigamos alimentando día a día en nuestro espíritu, hasta que otra vez, yo nunca lo había hecho, pero hoy esta vez lo vamos a hacer así. Entonces sí, abusando un poco de la confianza del consejo, que me pidió unos días, aumento un poco más, y
Y bueno, de pronto sea un tiempito más largo así. Ya nos vemos el domingo para ver cómo estoy. Si hace falta, pues seguimos o cortamos o lo que sea. Pero es para ir evaluando, ¿de acuerdo? Les doy las gracias por su comprensión. Yo sé que entienden y que hay que cuidar esta garganta. Así que me preguntarán, ¿y la misa jueves, viernes y sábado? No la vamos a tener en público. Yo voy a celebrar así a mí. Entonces, no vamos a tener porque aunque la voz me está volviendo, se me está incrementando el dolor en el pecho. Entonces, quiere decir que la cosa todavía no está bien del todo. Gracias por entenderme, gracias por sus oraciones y a trabajar. Yo voy a estar en silencio orando por todos ustedes, por las hogueras y por sus familias. Seguimos unidos en esta guerra, en esta lucha, que es la de Cristo. Vamos a recibir la bendición. Seas por siempre bendito y alabado. Seas por siempre bendito y alabado. Seas por siempre bendito y alabado. Amado Señor, mi vida te pertenece. La has comprado a precio de sangre. Renuncio a todo lo que es el pecado. Renuncio a la acechanza del enemigo en mi vida. Acepto que has venido a rescatarme a precio alto, a precio de sangre real. Gracias, Señor, por llamarme, por tu paciencia. Y sigue perdonando, Señor, tantas veces que he dado oportunidad al mal que entra en mi vida, en mi familia, en mi corazón, en violencia, en gritos, en indiferencia, falta de amor, falta de comprensión. Porque también esos han sido ataques y tentaciones del mal que he permitido. Ayúdanos, Señor, a ser mensajeros de tu paz, de tu verdad, de tu libertad. Ayúdanos, Señor, a recibirte, a abrirte nuestro corazón. Bendice al mundo entero, bendice a la iglesia, bendice a las familias. Bendice a esta comunidad de Otón de Vélez. Bendice al Ecuador en sus elecciones. Da sabiduría a los votantes, Señor, que escojan la vida y no la muerte, a ti, no al enemigo. Bendice al mundo entero, a cada lugar en las realidades que padece, y toma posesión de nuestra vida. Señor, llega a cada hospital, a cada hogar donde hay un enfermito, y ven con bendición. Dios te salve María.
hemos celebrado la Santa Misa. Gracias por acompañarme. Si el Señor lo permite, nos encontramos todavía en la noche, en la mañana y todos los días en los audios. Yo voy a estar muy ilusionado esperando esos mensajes de cuando era joven y fuerte. Cuando Osana recién estaba arrancando, voy a estar bien ilusionado. Voy a estar muy pendiente orando con ustedes y en el silencio de mi Santísimo orando con ustedes. Gracias por acompañarme, gracias por sus oraciones, por su comprensión. Y bueno, oremos mucho por el Ecuador en el tiempo de elecciones. Que el Señor nos dé un poquito de sabiduría para saber escoger, ¿ok? Pueden seguir en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. No tengo a la Virgen hoy, pero bueno. Recémosle entonces. Dios te salve María. Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hasta siempre. Bye, bye. Tómame en tus brazos, guíame en mi caminar, pero que me eduques a dejar las velas caer.